Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una crisis interna que está sacudiendo los cimientos del PSOE, uno de los principales partidos de España. Y mucho, además. La base para analizarlo va a ser un artículo muy detallado de Voz Populi. Un artículo que habla, ojo, de una revuelta organizada. Casi nada. Exacto. Y lo que vamos a intentar desgranar hoy es a ver cómo dos denuncias de acoso sexual han podido escalar hasta convertirse en la mayor sacudida interna del partido desde hace bastante tiempo. La misión es entender quiénes son las figuras clave, qué ha fallado en el proceso y sobre todo por qué este caso pone el foco en una de las figuras más poderosas del gobierno, la vicepresidenta María Jesús Montero. Eso es. Porque esto ya no va solo de un escándalo, ¿no? No, para nada. Es un pulso de poder y una prueba de fuego para la credibilidad feminista del partido. Es una historia con muchas capas. Vale, pues vamos a levantarlas. Para empezar, el artículo sitúa el origen de todo en una pregunta. Una que al parecer resuena por todos los pasillos del partido. Sí. ¿Cómo es posible que dos mujeres que denuncian acoso sexual por el canal oficial, el interno, no reciban ni una sola llamada, ni una respuesta en 5 meses? Y esa pregunta es la que lo dinamita todo, porque no es una cuestión de opinión, es que es una cuestión de procedimiento. Lo fascinante de esto es que el propio protocolo antiacoso del PSOE, el que ellos mismos hicieron, es clarísimo. ¿Qué dice? Pues establece un plazo máximo de 3 meses para instruir un expediente. ¿Se puede ampliar? Sí, otros 3 meses, pero solo en casos muy, muy complejos. O sea que en el peor de los casos 6 meses. Y aquí hablamos de 5 meses de silencio. Silencio absoluto. Ni un «lo hemos recibido», «estamos en ello», nada. Cero. Y es peor. Es que, según la fuente, no es solo que no recibieran respuesta. Hay más. Es que sus escritos llegaron a desaparecer del sistema informático, como si no hubieran existido. Y solo cuando todo se filtra a la prensa, de repente el sistema se arregla y el proceso se activa. Claro. ¿Y la respuesta oficial de Ferraz de la sede ha sido? Echar balones fuera. Que si fallos informáticos, que si exigencias de confidencialidad. A ver, lo del fallo informático, sinceramente, a estas alturas, suena a excusa barata. Exacto. Y por eso no ha colado. Nadie en las federaciones se lo ha tragado. Pero lo más grave es el giro que describe el artículo. La sospecha que se extiende no es que fuera un error técnico, sino que, y cito, hubo decisiones políticas que alentaron la parálisis. Claro. Y eso lo cambia todo. Todo. Ya no hablamos de incompetencia. Hablamos de una posible decisión consciente de meter un tema muy grave en un cajón. Un posible encubrimiento. Vamos. Precisamente. Y ahí la pregunta ya no es ¿qué falló?, sino ¿quién dio la orden de que fallara? Se pasa de un error administrativo a una decisión política, y eso agrava la situación muchísimo. Y en ese clima, con esa desconfianza, la dirección intenta apagar el fuego. El artículo cuenta que convocan una reunión telemática de urgencia. Sí, el miércoles por la noche, dirigida por la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé. El objetivo era calmar los ánimos, claro. Pero Pues consiguieron justo lo contrario. Esa reunión no fue un cortafuegos, fue el bidón de gasolina. Se convirtió, según la describen, en el epicentro de la rebelión. ¿ah, sí? ¿Qué pasó exactamente en esa llamada para que todo explotara? Pues que varias dirigentes, en lugar de aceptar las explicaciones, subieron la apuesta, reclamaron decisiones drásticas. Y aquí viene lo crucial. Plantearon abiertamente llevar toda la documentación a la Fiscalía. ¡Ostras! O sea, sacarlo del partido. Exacto. Es una declaración de no confianza en tus propios mecanismos. Es decir, no nos fiamos de vosotros, que lo decida un juez. Un movimiento potentísimo. Totalmente. Y la reacción de la dirección, pues, fue la peor posible. La reunión acabó de repente, sin acuerdos, con una promesa vaga de «ya nos veremos en persona». Y ese vacío fue la señal que muchas esperaban para organizarse ya a la vista de todos. El artículo además da un detalle de esa reunión que es tremendo. Al parecer, la responsable, Pilar Bernabé, empezó a cortar los turnos de palabra. Sí, cuando todavía quedaba gente por intervenir. Claro, eso es un mensaje muy claro. La conversación se ha acabado. No me interesa lo que tengáis que decir. Y así se leyó, como la confirmación de que la dirección no entendía la magnitud del cabreo. Su defensa de que el expediente estaba en tiempo y forma, después de 5 meses de silencio, pues fue la gota que colmó el vaso. Es que es una respuesta de manual, casi burocrática, a un problema que es pura rabia.
es intentar apagar un incendio con un formulario. Imposible. No iba a funcionar. O sea que la reunión, en vez de calmar, les dio una causa común. Imagino que después de colgar los teléfonos echarían humo. Claro. Y es ahí donde el artículo dice que surge un mapa reconocible de la revuelta. Ya no es un malestar difuso, ahora tiene nombres y apellidos. Y con mucho peso político, imagino. Muchísimo. La primera figura que identifica el artículo es Adriana Lastra, la ex vicesecretaria general del partido. Su papel es fundamental. ¿Por qué ella? ¿Qué la hace tan importante aquí? Porque ella ya conocía el tema. El artículo revela que Lastra ya había frenado un ascenso del acusado Paco Salazar en julio, precisamente por estas denuncias. O sea, ella ya había actuado. Ah, entiendo. O sea que no es una recién llegada al asunto. Para nada. Y ahora vuelve con una fuerza enorme exigiendo que todo vaya a la Fiscalía. Y su argumento es técnico y político. Dice que el caso encaja en la definición de violencia contra las mujeres. Claro, su palabra tiene una credibilidad y una autoridad moral enormes. Inmensa. Y su postura da cobertura política para que otras dirigentes se atrevan a hablar. Y no está sola. Desde Asturias, su federación, la representante de Igualdad, Natalia González, fue de las primeras en plantearlo formalmente en esa reunión. Y lo hizo de forma muy técnica, muy legalista. Vale, entiendo. Tienes el peso político del Lastra y el argumento técnico-jurídico. Pero Asturias no es el único feudo del PSOE. Y ahí es donde entra la tercera pieza. Y es una pieza de caza mayor, Andalucía. La senadora y expresidenta Susana Díaz sale a la palestra y califica la gestión de negligencia y alerta del impacto en la credibilidad feminista del PSOE. Un momento, tenemos a Adriana Lastra desde el norte, muy vinculada al aparato, y a la vez desde el sur, que es el granero de votos histórico, aparece Susana Díaz que, bueno, no es precisamente un aliado de la dirección actual. No, desde luego. Esto no parece una coincidencia. Para nada. Lo que describe el artículo, si lees entre líneas, es una maniobra de pinza de manual. Es estrategia política pura y dura. Tienes a una figura del aparato por un flanco y a una rival histórica por otro, desde un territorio clave. No son dos voces, es un eco que acorrala la dirección. Vale, si es una maniobra de pinza, un ataque tan coordinado, el objetivo no puede ser solo la secretaria de Igualdad. Toda esta artillería tiene que apuntar más alto. ¿Quién está en el punto de mira? El nombre que aparece en el centro de la diana es el de la vicepresidenta del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero. La número 2 del partido. Exacto. La presión se concentra en ella. Primero, por su cargo, es la responsable de la coordinación. Pero hay más. ¿A qué te refieres? El artículo dice que en varias federaciones se percibe que esto no es un fallo del protocolo, sino del núcleo duro de poder que ella lidera. Ya se habla de su gestión. Y se vamos allá. En privado se empiezan a pedir explicaciones sobre la relación prolongada entre el acusado y la propia Montero. O sea que se está usando este caso para librar una batalla por el control del aparato. Se está instrumentalizando, sí. Se ha convertido en un arma en la guerra interna. Y para añadir más leña al fuego, el artículo señala a otras dirigentes, como la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. ¿Qué pasa con ella? Pues que en julio Alegría apoyó el ascenso de Salazar. Y ahora, con el escándalo en los medios, sale a decir que las expresiones de las denuncias son vomitivas. Ese cambio de postura es muy llamativo. Pasar de apoyar a alguien a que sus palabras te parezcan vomitivas huele a control de daños, a una reacción a la presión mediática, no a los hechos. Y esa es la lectura que hacen en muchas federaciones, según la fuente. Se interpreta como la prueba de que la cúpula no calibró la gravedad del asunto hasta que fue demasiado tarde. Refuerza la imagen de un liderazgo desconectado que va a remolque de la indignación de sus bases. Entonces, si unimos todo, un protocolo roto, una reunión de crisis que sale fatal, una maniobra de pinza de figuras muy relevantes apuntando a la número 2. ¿Qué significa todo esto? ¿Es una tormenta pasajera o algo que puede dejar cicatrices? Pues el análisis que se desprende del artículo es que la crisis es muy, muy profunda, por una combinación de 3 factores que son letales. Primero, nace desde dentro. No es un ataque de la oposición, son tus propias filas. Eso siempre es más difícil de gestionar. Segundo, no afecta a un cargo menor. Golpea a la vicepresidenta del Gobierno en un momento muy delicado. Y tercero, y quizá lo más doloroso para ellos. ¿Que el feminismo? Exacto. Erosiona una de sus banderas políticas e ideológicas más importantes. No es un tema de impuestos, es un golpe a su identidad.
Que te ataque la oposición por tu política feminista es una cosa, pero que el ataque venga de tus propias líderes feministas, eso es una crisis de identidad. Totalmente. Por eso, la gran incógnita que plantea el artículo es si esto se va a cerrar con un simple ajuste de procedimiento, o sea, cambiar el protocolo, pedir perdón y ya está, o si va a obligar a reordenar silenciosamente el tablero interno. Un eufemismo para decir que van a rodar cabezas. Efectivamente. Y la conclusión es demoledora. Ahora mismo, quienes marcan el ritmo son las federaciones, no la dirección en Ferraz. Si ha invertido la iniciativa. Pues cerramos este análisis con una reflexión. Este caso es un ejemplo perfecto de cómo el fallo de un mecanismo interno, un protocolo diseñado para proteger a las personas, puede mutar hasta convertirse en una crisis que pone en jaque el liderazgo y los valores de toda una organización. Y nos deja una pregunta en el aire, una que va mucho más allá de la política. En cualquier estructura de poder, sea un partido o una empresa, ¿en qué momento la incapacidad de un sistema para responder a sus miembros deja de ser un error, una negligencia, para convertirse en el síntoma de que hay un problema mucho más profundo, una especie de podredumbre en su mismo núcleo?